Muy buenos días amigos, les habla Javier García Isaac y estamos en La Boca del Lobo. Estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero y desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. ¿Me estoy situando bien? Eso es. Y desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Estamos a jueves 24 de octubre, ya 24 de octubre, el mes pasa volando. Ay, qué cursi soy con estas expresiones, el mes pasa volando, ay, esto piensa mal y acertarás. Bueno, la verdad es que es un cúmulo de cosas que piensa mal y es verdad que acabas acertando. Sobre todo cuando piensas de este gobierno. Este gobierno debe caer. No sé cómo, pero debe caer. Y hoy tengo varias cuestiones y no sabría por cuál de ellas empezar. ¿Quieren que les hable del jefe de Adif investigado en el caso Coldo, que cobró 800.000 euros? Vaya desastre la gestión ferroviaria en España. Óscar Puente y sus secuaces va a ser bueno en lo que ministerio se refiere a José Luis Álvarez, a José Luis Ábalos, el tabernario 1.0, aquel feminista que le pagaban el piso a la novia o a la amiga y le daban 1.500 pavos por, por 1.500 pavos por diarios por comer con él, ¿eh? Ya saben ustedes, comer o comérselo a él, pero el caso es que 1.500 pavos, madre mía, cómo está el asunto. No vamos a seguir, no vamos a parar, vamos a continuar, digo, no vamos a seguir, no, todo lo contrario, vamos a seguir, vamos a continuar dando la matraca, porque ese es el talón de Aquiles de este gobierno, la corrupción de los negocios familiares con la imputación de su mujer, con la imputación de su hermano, los negocios políticos, el encarcelamiento de Aldama, el tema Ábalos, que era su mano derecha, el tema Coldo. Ya saben, les conté, yo creo que fue ayer, que Coldo y Ábalos ahora no pasan por su mejor relación y quedó la sensación de que un nuevo informe de la UCO veía la luz antes de Navidades y que eso ya sería definitorio no solo para Ábalos, sino también para Sánchez, porque es que no podemos separar el binomio Sánchez, el binomio Ábalos. Bueno, como les digo, les hablamos a ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta relación de noticias Antonio Herrero, y como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debería llevarnos, debería conducirnos pues directamente hasta las 12 con entretenimiento, con opinión, con información, con tertulia y, por qué no decirlo, con mucho análisis. Hoy en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí desde estos estudios Jesús Quintero, de esta relación de noticias, hoy jueves, pues hoy tenemos a Luis Sánchez de Movillán, al historiador Fernando Paz y a Óscar Rivas. Ya saben que nuestro amigo Óscar Rivas dirige Razón Española. ¿Qué les voy a contar de Luis Sánchez de Movillán? Últimamente lo está dirigiendo todo Luis Sánchez de Movillán, porque tenemos a Papaeli en Argentina y de vez en cuando también sustituye incluso al coronel Diego Camacho, que lo tenemos de viaje. La próxima semana, el próximo miércoles, estamos en disposición de anunciar un nuevo programa de esos monográficos que hacemos, en este caso sobre la política internacional, o mejor dicho, la ausencia de política internacional. Decían que la ausencia de algo también es una forma de hacer política, los silencios es una forma de hacer política, el no votar, el abstenerse es una forma de hacer política. Bueno, Luis Sánchez de Movillán, el historiador Fernando Paz, ustedes saben que con Fernando y Alex Lajén hacemos el Búnker Bar, no solo los lunes, casi todos los días, es un canal de YouTube, el Bar en el Búnker o el Búnker Bar, ustedes pueden, el canal se llama El Bar en el Búnker, pero el nombre comercial es el Búnker Bar. Ustedes todos los días prácticamente pueden encontrar vídeos, reflexiones, tanto de Alex Lajén como de Fernando Paz. Yo me prodigo menos, yo los lunes no fallo en el Búnker Bar, pero los demás días pues estoy aquí enganchado en Forma Radio, como no podía ser de otra manera, y me salto las historias. Bueno, voy a ver si hago las cosas bien. Bueno, Luis Sánchez de Movillán, el historiador Fernando Paz y Óscar Rivas. Y hay que seguir hablando de Óscar Puente porque
desde que fue nombrado ministro, vaya racha que llevamos con Óscar Puente. Hoy les quiero hablar del dineral que gastó Óscar Puente en fiscalizar las informaciones sobre sus ministerios. Ustedes saben que Óscar Puente amenazó a todo aquel que osara en redes criticarle. Es una máquina de tuitear, ya lo era cuando era alcalde de Valladolid, como fracasó en su segundo intento de ser alcalde, de hecho fue alcalde de capirote, porque sumó los desechos de tinta y le hicieron alcalde. Los vallisoletanos que no son tontos, en cuanto se han dado cuenta, dando una patada en el culo. Y como buen desecho de tinta, dijo Sánchez, tú, ya que eres tonto y no te quieren, tú te vienes para acá y yo me quedo contigo. Bueno, el dineral que ha gastado Óscar Puente en fiscalizar las informaciones sobre su ministerio y sobre su persona. Puso a gente a trabajar. Ustedes saben, una buena entrevista que le hizo Alsina, Carlos Alsina en Onda Cero, y Carlos Alsina dio el clavo y dijo, entonces usted está gastando recursos públicos por asuntos personales, porque es que no se le critica a Óscar Puente porque sea Óscar Puente, que es un tío malo, bastante malo, no, se le critica por su gestión al frente de un ministerio al que tiene absolutamente desatendido y porque se dedica a insultar a todo el mundo, a periodistas, a tuiteros, a Víctor Quiles le ha amenazado, a Javier Negre, es decir, es un auténtico peligro. Es un mono con dos pistolas, insisto, no por su aspecto, que eso yo joder, no me voy a meter yo con el aspecto cómo habla alguien, no, sino lo que me preocupa de Óscar Puente no es su aspecto, lo que me preocupa es lo que tiene en el cerebro. Por ejemplo, Yolanda Díaz pues tiene buen aspecto, pero buena pinta, ¿no? Bueno, sobre gusto no hay nada escrito, no me voy a meter en ese charco. Lo que me preocupa de Yolanda Díaz es lo que tiene en la cabeza. Lo que tiene en la cabeza. Bueno, Borrinca y Irene Montero, tanto aspecto como cabeza van a juego. Es el peor momento del tren en España, a pesar de lo que nos digan desde el gobierno. Se desvela la cifra que gasta el ministro de Transportes en conocer qué se dice de él. Él paga gente para que sepamos qué se dice de él. Bueno, Óscar Puente vuelve a estar en el foco de todas las críticas después de semanas tremendas. El pasado fin de semana fue negro para el ministro de Transportes tras el choque de un tren que estaba siendo remolcado. Un incidente extraño, como poco extraño, que afectó a más de 15.000 personas que se vieron afectadas por las cancelaciones, las modificaciones del trayecto de sus trenes en las últimas 24 horas de ese fin de semana. Todo en un fin de semana caótico en las estaciones de Chamartín y Atocha y que también afectaron a las provincias Alicante, Valencia, y Murcia, un auténtico desastre. Pero insisto, es que Óscar Puente, lo de está en el Ministerio de Transportes porque es el ministerio que más presupuesto maneja, porque es el nuevo mamporrero, el comisario político de Sánchez. Lo de su ministerio le preocupa poco, pero es que encima han debido poner asesores más bien malos, porque tampoco le ayudan. Bueno, en total fueron 32 los trenes que se cancelaron el pasado domingo, en los que conectaban Madrid con este y suroeste peninsular, en concreto con la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Todo caótico, todo un desastre, mientras él se ha dedicado a insultar o a bloquear, porque también ha bloqueado a usuarios que se quejaban en redes sociales de lo que estaba pasando. Pues en vez de ser comprensivo con ellos, se ha dedicado a bloquearlos. Bueno, mientras esto ocurre, lo que para el ministro es el mejor momento del tren en España, se conoce cuánto se gasta Puente en saber lo que se dice de él. Ha anunciado una licitación con un valor estimado de un contrato de casi 400.000 euros, exactamente 381.093,98 euros para saber qué se dice de él. ¿Qué se dice de él? Todo para adquirir un servicio de seguimiento externo informativo de noticias en medios de comunicación y sistemas de archivo para el Ministerio de Transporte. Así lo publicó el boletín oficial del Estado el pasado jueves 17 de octubre, con la que estaba cayendo. Óscar Puente lo único que le preocupaba era licitar para contratar a una empresa que hiciese seguimiento de todas las cosas que se dice de él. Dice que es el ministerio, pero en el fondo es de él. Y mientras tanto, él a nivel personal tiene tiempo de meterse en Twitter y tiene y tiene bloqueados a miles de tuiteros ya desde su época en el Ayuntamiento de Valladolid. El fin de esto es llevar a cabo un seguimiento y según nos dicen, y archivo de noticias de prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, blogs y redes sociales. Todo aquello que aparezca relacionado
con el ministerio que encabeza Óscar Puente. Además, añade las alertas con las imágenes y audio de las informaciones de televisión de 24 horas, del canal 24 horas, Antena 3, Teta 5, 4, La Sexta, 13 Noticias, TV3, Telemadrid, la televisión gallega, Canal Sur, la televisión vasca, relativas al ministerio, deberán ser remitidas por correo electrónico. Bueno, 400.000 euros para saber qué se dice de él y él, a su vez, tomar medidas. Estarán disponibles en el entorno web en el plazo máximo de 1 hora desde su emisión. Si ésta se produce en horario de lunes a viernes laborables entre las 8 y las 10 horas. De igual modo, se tratarán las informaciones emitidas por las siguientes radios de carácter nacional: Radio Nacional, Cadena Ser, Onda Cero y COPE. Y se agrega respecto al seguimiento en radio y televisión. Se trata de, y luego ya les diré yo, que luego estamos los otros medios. Estos será para saber qué dicen, pero luego los otros medios, los que Sánchez llama pseudomedios, serán los que vigilará y contra los que tomará medidas judiciales. Eso no lo dice él. Bueno, sí, eso también lo dijo él. El presupuesto señala que para un periodo de 24 meses, a contar desde el 1 de mayo del 2025, que se podría prorrogar por otros 24 más, y se estima en 230.561,86 euros IVA incluido. Bueno, esto es que juegan con nuestro dinero. No obstante, teniendo en cuenta la posible prórroga, el valor total del contrato asciende a 381.093, al doble. Esto es inaudito. Lejos de preocuparse de cómo está la política, de cómo están los trenes en este país, lo único que le preocupa a Óscar Puente es su ya deteriorada imagen, porque él ha sido puesto al frente de esos 7 ministerios que deben investigar qué se habla, qué se dice. Es decir, se trataría de seguir coaccionando a la prensa con amenazas. Y cuando yo les digo de esto es que ustedes saben que Sánchez y su gobierno han puesto a la Fiscalía del Estado a trabajar en beneficio propio. Pero sin salir del Ministerio de Transporte, ahora queremos decirles a todos ustedes, hablarles de quién es el jefe de Adif, que pertenece al Ministerio de Transportes, que está siendo investigado en el caso Coldo y que cobró 800.000 euros. Michaus Miranda fue imputado en el marco del caso Coldo por el juez encargado de la investigación en julio en julio pasado, en julio de este año. No hace tanto, estamos en octubre, pues agosto, septiembre, pues ha pasado 2 meses. En julio, Michaus Miranda fue imputado en el marco del caso Coldo por el juez encargado de la investigación. Y es que Miranda fue imputado por el juez encargado en julio pasado y según nos contaba Objective, un mes después fue removido de su puesto como jefe de personal de Adif. Él estaba como jefe de personal de Adif. La trama entre el desastre de Óscar Puente y la trama que había antes de que llegara Óscar Puente con José Luis Ábalos en la mano derecha, siempre los mete en el Ministerio de Transportes. Y le digo, les mete el Ministerio de Transportes Sánchez a estos desechos de tienta, pero muy, muy malvados, aunque ya veremos la jugada cómo le sale con Ábalos, les mete porque manejan mucho, mucho, mucho presupuesto, mucho dinero. Según Objective, tras dejar el administrador de infraestructuras ferroviarias, fue reasignado como asesor del gobierno, habiendo percibido un total de 813.943 euros de la entidad vinculada al Ministerio de Transporte. Es decir, pasa de Adif, donde percibió 813.000 euros, y ahora, según nos dice The Objective, es asesor del gobierno y está imputado. Bueno, el alto funcionario removido por el ministro Óscar Puente supuestamente obtuvo esta remuneración bruta durante su tiempo en Adif, desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 11 de septiembre del 2024. Hace poco más de un mes que le reasignaron, a pesar de que estaba imputado. En el 2023, su último año completo a cargo de la gestión de la plantilla
del administrador de infraestructuras ferroviarias llegó a recibir 144.000 euros brutos. Así lo explica el medio citado. Me gustaría saber qué es lo que hacían, porque no se pierdan que la Pardo de Vera, que llegó a ser presidenta de la DIF, también está en serios apuros según vaya avanzando la investigación. Lo que han tenido, esto es una opinión, robar, cómo se lo han tenido que llevar muerto, y luego nos extrañamos el dinero en medio de infraestructuras, parece ser que se van en salarios de directivos políticos. Miranda compareció en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado el pasado mayo, y durante esa sesión fue señalado por el Partido Popular como el vínculo entre Adif y la red corrupta liderada por Coldo García. En su defensa, Miranda afirmó que su relación con García era mínima y que solo se habían reunido un par de veces. Pero ¿qué se hacen reuniendo? O sea, es que era el asesor del ministro, el cortador de troncos, el portero de Puticlus, era el asesor del ministro, el que daba instrucciones a un todopoderoso responsable de recursos humanos. Durante esta comisión, Miranda fue más contundente. Declaró que no pondría la mano en el fuego por Isabel Pardo de Vera ni por Ángel Contreras, señalando así a la expresidenta del organismo público, que también ya veremos cómo acaba Pardo de Vera, la hermana de la popular activista de izquierda y metida periodista. Esta afirmación la reiteró en julio ante el juez. Aseguró que fue Pardo de Vera quien le proporcionó el contacto de soluciones de gestión. La compañía bajo investigación en el caso relacionado por la adquisición de mascarillas. Por el contrato, Guillermo Martínez, el secretario del Consejo de Administración de Adif, señaló que las instrucciones de contratar a la empresa provenían de Miranda, y Miranda a la vez dijo que provenían de Pardo de Vera. Yo les contaba también que se estaba buscando dónde está Coldo, dónde está Coldo. Bueno, y parece ser que José Luis Ábalos, que sigue acaparando la atención tras el polémico caso Coldo, que es ese tema de la corrupción que continúa revelando nuevos implicados, la gente se pregunta dónde estaría Coldo. Yo se lo vuelvo a recordar. Y es que fuentes consultadas por este medio, Coldo podría estar en Alicante, donde supuestamente disfruta de una vida más tranquila, pues alejado del foco, lo que es Madrid, ¿no? Y también con muy malas relaciones con José Luis Ábalos. Y todo eso preocupa al gobierno porque ha intentado desmarcarse de estos, los Coldo, Ábalos, los Aldama, los Barrabés. De Begoña va a ser más complicado, y resulta que todo se le está complicando. Y resulta llamativo que, a diferencia de Aldama, Coldo no haya sido encarcelado, a pesar de que todo se llama la trama Coldo. Esto a pesar de que su nombre es el que aparece en gran parte del informe de la UJO. Bueno, les vamos a hablar de esto, les vamos a hablar de muchas otras cuestiones aquí en Informa Radio, en la boca del lobo, pero vamos a hablar de economía. Eso será con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com, de deportes con el mono de Esteban Pacios, con el genuino Tate Barceló, pues tenemos edatv.news. Hay que entrar todas las mañanas en edatv.news. Y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que los mandos de la nave, en la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que todo esto llegue a sus terminales. Y como siempre les digo, Cecilia Jara no está sola. Contamos con Eduardo Vital Jr., David López, y tampoco nos olvidamos de Mercedes de Verdad, nuestra directora de producción, que tampoco está sola. Mercedes de Verdad, junto con Carmen, son las columnas jónicas. Ya una columna, ya tenemos dos, que son las personas que también hacen posible que todo esto salga adelante. Y a partir de las 10:30 de hoy, miércoles 24 de octubre, ¿qué va a pasar? Ay, madre mía, ¿qué va a pasar? Pues bueno, perspectiva sindicalista con Jorge Garrido. Y hoy jueves, eso es, porque los miércoles viene Jorge Garrido, pero hoy perspectiva sindicalista.
y Historia de una época a partir de las 11. Ya saben que Historia de una época es ese programa de entrevistas que emitimos los sábados a las 9. Luego en formato vídeo lo ponemos los domingos a partir de las 10 de la noche y por último lo ponemos también los miércoles, hacemos redifusión. Miren, ustedes ya conocen que Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no va a ir a ver al presidente Sánchez por los continuos ataques e insultos que recibe su gobierno y la verdad es que también los recibe ella personalmente. Ustedes saben que yo no estoy aquí para defender a nadie ni tal, pero eso de que no todo vale en política se lo tienen que decir a Isabel Díaz Ayuso. No todo vale en política. Esos insultos continuados al primero a su padre, a su hermano, hasta unas pancartas gigantes, unas lonas, ahora a su novio, además por hechos que ni siquiera era novio de él cuando de lo que le están acusando. No sabe qué hacer el gobierno. El gobierno está noqueado, pero el gobierno está en una fase muy complicada. Bueno, mientras Isabel Díaz Ayuso comunicaba al presidente de su partido, como os hemos contado aquí, que no pensaba ir a ver a Pablo Iglesias, digo, a Pedro Sánchez a la Moncloa, ahora hemos conocido que el gobierno da más trabajo a transparencia por su ocultismo y amplía todavía más su plantilla. Este va a ser el gobierno más transparente de la historia y está siendo el más opaco, porque cada vez que se le pregunta algo, sueltan cortinas de humo. Es el calamar. Cuando usted va a coger un calamar, se suelta tinta de calamar para precisamente esconderse intentar liarlo todo. Y es lo que está haciendo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tenido que ampliar su plantilla, pero entre otras cosas ha tenido que ampliar su plantilla por las cuestiones del presidente que no quiere información, que cada vez se está blindando más. Y es que, y esto es importante, desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa se ha duplicado el trabajo de transparencia. El número de efectivos en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha aumentado un 47,62%. Y lo cierto es que la carga de trabajo de esta entidad ha crecido en casi un 70%. En todos los diferentes ámbitos que le competen, este incremento de la plantilla del organismo independiente tiene que ver con el ocultismo y la opacidad del gobierno de Pedro Sánchez. El organismo garantiza el derecho a la información de los ciudadanos y el presupuesto del organismo se incrementó el pasado año en más de un 12,5%, alcanzando, por ejemplo, los 3 casi millones y medio de euros. Y este aumento de plantilla viene motivado, y esto es lo importante, por el silencio administrativo y también por las múltiples excusas basadas en la supuesta confidencialidad de los datos, una norma cada vez más común en un contexto donde la transparencia es más necesaria que nunca. El gobierno de la transparencia se ha descubierto, se ha destapado como el gobierno más opaco. No da explicación en los portales de transparencia y se basan en que son cosas confidenciales. En cambio, cuando se trató de un contrato, ¿se acuerdan que aquí lo comentamos? Se trató de un contrato del Ministerio del Ministerio de Defensa, que ese sí que era confidencial, eso fue publicado en la licitación. Es decir, ¿nos toman por tontos? No, es que son malvados, no es que ellos sean tontos, que puede ser que también, son ignorantes, que también, pero sobre todo no pierdan ustedes la referencia, lo que son malvados, son malos, son muy malos, y lo hacen por maldad. El gobierno ignora el 34% de las demandas de información de los ciudadanos en transparencia, es decir, hay una clara opacidad en asuntos de interés. Sin embargo, es importante destacar que el silencio administrativo alcanza casi al 85%, casi el 85% en las comunidades. Las comunidades tampoco quieren dar información. Y uno de los grandes misterios de este país son los viajes en Falcon, todo un auténtico misterio. Varios son los puntos que provocan las dudas en torno al gobierno. Entre ellos, los viajes de los propios miembros del gobierno que también dan una información sesgada cuando la dan. Lo cierto es que también levantan sospechas los encuentros en Moncloa entre empresarios como Barrabés y Begoña Gómez. ¿Por qué no se hacen públicos? ¿Quiénes van? Recientemente, cuando fue sede judicial preguntado Barrabés, este decía que había ido unas cuantas veces, no solo a ver a Begoña, 6 en concreto, entre 6 y 8, de esas 8 veces, 2 o había visto
a Sánchez y con un grupo de empresarios, pero no figura en ningún lado. Queremos saber qué empresarios van a la Moncloa y por qué llevan a Barrabés a esos encuentros. Los llevaban. Los contratos de la COVID o el nombre de los asesores de Sánchez son para el Ejecutivo materias reservadas. Son como el nombre de los comités de expertos bueno, que asesoraban al tonto Simón. ¿Quiénes eran? Nunca nos lo dijeron esos comités de expertos. Cuando usted hablan de los inexistentes comités de expertos, bueno, pues Transparencia no ha sido capaz de darnos los nombres. Miles de personas se congregaron el pasado domingo en Madrid en una manifestación organizada por más de un centenar de asociaciones civiles, entre las que destacaba Plataforma, todos ellos agrupados bajo el nombre de la Plataforma España Constitucional, que a mí no me gusta nada. Y todos ellos también, en esos discursos que yo estuve presente, el grupo de la TV, se pedía también la transparencia. Y la protesta, celebrada en defensa de la unidad, la dignidad, la libertad, se ha convertido en una de las mayores expresiones de rechazo al gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses. Los manifestantes venían de distintas regiones, a pesar de que no estaban organizados, y mostraron su oposición a las políticas del presidente. Y entre la multitud de testimonios recogidos, mostraron la frustración generalizada. Estamos aquí para defender España, no podemos permitir que se siga vendiendo nuestro país por unos votos. Nos sentimos traicionados. Los pactos con los independentistas son inadmisibles. Queremos un gobierno que defienda la unidad, no que la ponga en riesgo. Estas voces reflejan el malestar reciente en un sector de la población que percibe la actuación del gobierno como una amenaza directa a los principios constitucionales. Yo les digo que yo soy licenciado en Derecho y efectivamente es bueno que un país tenga una constitución. Bueno, la constitución, no existe una constitución, si no me equivoco, en el Reino Unido. Y lo que pasa es que esta constitución es manifiestamente mejorable. Entonces, pues la España constitucional me parece muy bien, pero ¿qué constitución? La que nos ha traído hasta aquí. Bueno, no me quería salir del tema porque una de las preocupaciones que también hubo en esa concentración del pasado domingo es la opacidad de este gobierno que se niega a dar datos a transparencia con la excusa de la confidencialidad. Bueno, en fin, amigos, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, en un programa que no es apto ni para gatilleros, ni bizcochables, ni almibarados. En un programa que, como siempre les digo, sí que es apto para todas las edades, que no para todos los públicos. En un programa que comienza, como siempre les digo, justamente en este momento.